Ahora vamos con el rol desempeñado. El rol desempeñado es la forma en que una persona ejecuta definitivamente el rol específico, es decir, las conductas que nos lleva a cabo a realizar realmente esta función. Entonces, como hemos visto, podemos definir los roles como las reglas que definen el comportamiento de los integrantes de la familia, ya sea por un rol percibido o por un rol prescrito. Hablemos un poco acerca del ciclo vital de la familia. Entonces, si ya tenemos un concepto de familia, de rol, de disfuncionalidad, ahora vamos a hablar un poco acerca de este ciclo. Entonces, ¿qué nos habla el ciclo? Las fases que se van dando a medida de que yo voy conformando mi familia. Entonces, iniciamos con la parte de la fase del matrimonio. En esta fase inicial es donde se concibe el matrimonio, concluyendo este ciclo como la llegada del primer hijo, que nos lleva a pasar a la fase de expansión, en donde es el momento en el que con mayor velocidad se incorporan nuevos miembros a la familia, como su nombre lo indica, esta fase se dilata o se expande, fase de expansión. Vamos a la fase de dispersión, en donde generalmente corresponde a la edad escolar e inicio de la adolescencia de los hijos. Entonces, quiere decir que ya todos teniendo nuestra funcionalidad, nuestro rol dentro de una familia, empezamos a ejercerlos y empezamos a crear lo que es esta fase de dispersión. Los hijos van al colegio, los hijos empiezan su etapa de adolescencia y empiezan a dispersarse en funcionalidades netas del hogar. Entonces ya cada uno tiene su rol en el colegio, su rol dentro de la sociedad. Entonces se empiezan a dispersar, perdón, en función de esta fase que nos lleva a concluir la fase de dispersión. ¿Ya? Seguidamente vamos a la fase de independencia. ¿Qué pasa en la fase de independencia? Es en esta etapa en que los hijos de mayor edad usualmente se casan, forman nuevas familias a partir de la familia de origen, ¿no? Entonces volvemos a iniciar, por decir así, ¿no? Entonces los hijos mayores ya cumplen su rol, su función dentro de su familia nuclear y deciden independizarse. Entonces ahí es donde vienen nuevamente y como a repetirse las fases, ¿no? Entonces inicia una relación, eh, empieza a buscar esa independencia de su familia nuclear y posiblemente se casan y forman su familia nuclear, en donde va a empezar nuevamente, ¿no? Entonces empiezan a tener ya también sus propios hijos, van a adquirir, si algunos de ellos, posiblemente, como les hablaba anteriormente, van a adquirir cosas que fueron establecidas por sus padres y se van a empezar a desenvolver en su rol de la misma manera como fueron criados, ¿no? Es posiblemente, no es algo que ya va a ser así, porque muchas veces pasa algo diferente. Tal vez los hijos decidieron cambiar el cómo fueron criados y cómo van a criar a sus hijos para poder darle una función diferente a su nueva familia. Entonces, vienen todas estas costumbres, vienen todas estas maneras de criar, vienen los valores. Entonces se incluyen en la nueva familia si la persona con la que va a conformar la nueva familia está de acuerdo, quieren implementar algo nuevo, pero todo en función de una familia nuclear que sea positiva para este nuevo integrante de la familia. Y por último, en nuestro ciclo vital de la familia tenemos la fase de retiro y muerte, ¿no? En esta etapa es en la que se debe enfrentar diversos retos y situaciones críticas como el desempleo, la jubilación, la viudez y el abandono. Entonces, como su nombre lo dice, fase de retiro y muerte. Entonces, es nuestra última etapa, es donde nosotros ya hemos cumplido con unos roles durante nuestra vida y hemos llevado a cabo toda la funcionalidad que nos lleva a acarrear el tener una familia, ¿no? Entonces, todo lo que ya hemos hablado respecto a lo que es una familia funcional, ya la hemos cumplido y nos lleva a la fase de como de terminar esta etapa, ¿no? Ya sea porque, como el ejemplo nos lo dice, nos jubilamos, nos quedamos sin empleo o nos jubilamos, alguno de los dos padres fallece, que ya quedaría como en el término de la viudez y el abandono. Entonces,
Esto nos llevaría a concluir el ciclo vital de la familia con la fase de retiro y muerte. Ahora, ¿cómo viven las familias hoy en día? Entonces, las familias hoy en día establecen sus propias normas, sus propias reglas, sus propios límites y su propia manera de vivir y llevar a cabo la realización de los roles dentro de la familia. ¿Cómo afectan las familias en las situaciones económicas, culturales y políticas? Nos lleva a también entender cómo viven las familias hoy en día. La parte económica nos lleva a nosotros a darnos cuenta que todo en la vida tiene un porqué, ¿no? Entonces, ¿por qué mi familia tiene ciertos problemas? ¿Por qué mi familia de pronto no es funcional? ¿Por qué mi familia de pronto no establece normas? Porque con base a lo que, cómo viven las familias hoy, a cómo vivían antes, nos damos cuenta que hay un gran paso que se dio, ¿no? Entonces, ahora culturalmente o políticamente nos damos cuenta que muchas veces ya no se puede corregir a los hijos. ¿Con base a qué? A que anteriormente, vamos a usar un término un poco vulgar, se usaba para corregir a los hijos con la chancla. Ahora ya no se puede, ¿no? Entonces, ahora es la corrección verbal, me acerco a mi hijo, dialogo. Entonces, muchas veces la parte cultural choca con la parte de la parte política, por decirlo así, o la parte en la que ahora se implementan las normas o la forma de crianza para los hijos, porque si yo llego a hacer si yo llego a hacer nuevamente lo que anteriormente se hacía desde la parte cultural, pues ya puedo ser demandado, ya puedo, si tengo un hijo menor de edad, me lo pueden quitar. Entonces todo esto nos acarrea a entender cómo viven las familias hoy bajo una presión prácticamente, pero de todos modos sin que se pierda esa importancia de la familia. ¿Cómo voy a crear a mis hijos? Si bien ya no se puede usar los métodos anteriores digamos, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sí podemos usar el corregir con base al diálogo. Me acerco a mi hijo, dialogo, pregunto, sé de su vida, sé qué le pasa, sé que está viviendo, pues yo voy a poder tener herramientas para poder darle una crianza adecuada, para poder entender de qué manera yo voy a poder corregir, guiar a mi hijo sin necesidad de usar estas alternativas anteriores. Entonces nos va a llevar a nosotros a buscar la manera de cómo corregir y educar. ¿Qué consecuencias vamos a encontrar cuando nos establecen unos roles, unas funciones dentro del hogar? Entonces vamos a encontrar valores que no se dan, valores que han sido interrumpidos, el respeto se interrumpe y estas son las consecuencias que nos llevan el no tener este tipo de roles, valga la redundancia, dentro del sistema familiar. Confusión de ideas, vamos a encontrar confusión de roles, vamos a encontrar padres permisivos, vamos a encontrar que los hijos eh, llevan la funcionalidad o el rol de los padres, es decir, los hijos son los que mandan, los hijos son los que dicen, los que interponen, lo que dice mi hijo, eso se hace, entonces se confunden los roles dentro del hogar. Entonces todo esto nos lleva a tener una familia disfuncional, padres inseguros, no saben que si su comportamiento está siendo adecuado, si yo puse una regla y si está bien, si yo interpuse digamos, por ejemplo, un qué hacer, dudo de lo que yo estoy haciendo, entonces tienden a dudar y a sentirse inseguros de su propia funcionalidad. Y nos llevaría a ser o muy permisivos o muy autoritarios, ¿no? Entonces no estamos como en esa balanza, sino que estamos en los extremos. O muy, digamos, por ejemplo, o muchas reglas que nos llevan a ser autoritarios, a que todo funcione como él lo idealiza, o nos vamos al otro extremo de lo permisivo, ¿no? Entonces, como yo dudo de lo que yo estoy haciendo, de mi rol dentro de la familia, pues entonces soy permisivo porque es que yo no estoy seguro de lo que yo hago. Entonces, si yo puse una regla, después me vuelvo permisivo, ¿no? Entonces, cedo ante la regla. Entonces viene el hijo y le dice, no, pero papá, yo lo hago después, ven, quiero hacer esto y ahorita lo hago. Entonces, como yo dudé de mi capacidad, de mi rol dentro de la familia, permisivamente cedo ante la regla que yo ya había puesto. Y esto nos llevaría a tener
como ya lo he repetido en varias ocasiones, una familia disfuncional. La idea de todo esto es que entendamos que en la familia siempre deben haber unos roles, ¿no? Y estos roles deben ser compartidos entre los padres para no llegar a un desacuerdo a la hora de criar a nuestros hijos. Entonces, entendamos que papá y mamá son una alianza positiva para la crianza, son una alianza positiva para el respeto, son una alianza positiva para el educar. Y todo esto nos va a llevar a nosotros a no ser una familia perfecta, pero sí una familia funcional, que nos ayuda a que cuando nuestros hijos crezcan con base a unos valores, que sean educados, que sean respetuosos y que lleven una vida tranquila dentro de su funcionalidad y como su rol lo dice, dentro de las cosas que establecen, que nos establece a nosotros como seres humanos, podríamos encontrar que nuestros hijos van a formar una familia y van a de pronto, como ya lo hemos hablado, características de la familia que fue, en la familia que fue criado, ya sea familia nuclear, familia monoparental, familia extensa, familia adoptiva, pero fue criado bajo unas conductas, unas reglas que nos llevó a nosotros a tener ciertas características para formar nuestra propia familia. Entonces, familia, vamos a darnos cuenta qué tipo de familia somos. Y no se preocupen, bienvenidos al mundo de los equivocados. No somos personas perfectas, somos personas que estamos educándonos diariamente y no se nace con un libro debajo del brazo en donde nos dice cómo ser padres. La idea es que al pasar del tiempo vayamos dándonos cuenta qué podemos corregir, qué podemos implementar y cómo podemos establecer cosas que nos van a llevar a nosotros a tener una educación o empezar a dar una educación para nuestros hijos de la manera asertiva, de una manera respetuosa, porque así como padres merecemos respeto, nuestros hijos también merecen respeto. No nos llevemos a la espalda las consecuencias de nuestros actos y que se las demos a nuestros hijos como herencia, ¿no? Entonces nuestros actos deben ser acorde a cómo nosotros queremos que nuestros hijos actúen en un futuro. Entonces démonos cuenta que nuestro paso o nuestra vida en la vida de nuestros hijos es de vital importancia. Entonces actuemos de la mejor manera, démonos cuenta que muchas veces el ser permisivo no es ser amoroso, el ser permisivo es una, por decirlo así, una falta de respeto ante lo que nosotros podemos ser con nuestros hijos. Seamos de la mejor manera y actuemos con base a lo que nosotros decidamos, pero siempre y cuando sea con el fin de implementar algo positivo en la vida de las personas, de estas personitas que pueden estar empezando su vida o los que ya están en la etapa de adolescencia o de adultez. De todos modos, siempre los padres seguirán siendo ese ítem que nos lleva a nosotros a hacer o no hacer y bueno, de una u otra manera los padres, así tengamos nosotros los hijos, tengamos una edad suficiente, nuestros padres siempre van a merecer respeto, siempre van a significar figura de autoridad. Entonces, seamos esa figura de autoridad que nuestros hijos necesitan. Pues de una u otra manera no me queda más que decirles que empecemos, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para aprender y hagamos las cosas de la manera en que nosotros podamos ser útiles para nuestros hijos y tengamos esa confianza de decir, mi padre me puede escuchar, mi madre me puede escuchar sin que yo tenga miedo, sin que yo diga, bueno, si mi mamá se entera me puede matar, porque son términos que usualmente los hijos utilizan. O si yo le cuento a mi padre, me pega, me castiga, que no sean estas las palabras que usan nuestros hijos para decir que no pueden acercarse a nosotros porque hay un miedo de por medio. Entonces, vamos a actuar y empezamos a aprender que todos estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la ayuda de todos podemos lograrlo, podemos salir adelante y nuestros hijos se van a recuperar. Todo esto es un conjunto, todo esto es un trabajo que podemos hacer si nos ponemos de acuerdo y si hacemos las cosas de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias. Estamos prestos para servir a cualquier inquietud que ustedes necesiten. Y no siendo más, me despido. Espero que esta educativa haya sido de su agrado, que pueda implementar en muchas cosas que ustedes van a empezar a realizar en su familia y que de ahora en adelante empecemos a darnos cuenta que los roles no cambian dentro de nuestra familia. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.